28 de mayo de 2026. El nuevo ayatolá de Irán creía que su enorme ejército de drones era invisible para el ejército de Estados Unidos. Desde bases subterráneas y escondites costeros, Irán había estado lanzando ataques sorpresa con cierto éxito. Acababan de usar un alto al fuego diplomático muy publicitado como cortina de humo para derribar un dron estadounidense del cielo. Ellos creen que sus fortalezas subterráneas los hacen imposibles de rastrear. Creen que le ganaron en astucia al Pentágono. Están completamente equivocados. Estados Unidos ha estado trabajando arduamente recopilando datos, analizando inteligencia e identificando las ubicaciones exactas donde se encontraban esos recursos. Habían estado guardando esa información y ahora solo estaban esperando el momento perfecto para usarla. Temprano en la mañana del 28 de mayo, llegó la orden final en lo más profundo de Bandar Abbas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está celebrando uno de sus éxitos recientes dentro de un centro subterráneo de operaciones de drones. No tienen idea de que una bomba de 900 kilos está rompiendo la barrera del sonido directamente sobre sus cabezas. El ayatolá pensaba que su red secreta de drones era el arma definitiva. Entonces, ¿cómo fue que el ejército de los Estados Unidos logró mapear perfectamente su ejército invisible? El 8 de abril, después de más de un mes de conflicto abierto en el que Estados Unidos e Israel bombardearon cientos de sitios en Irán y mataron a gran parte del régimen del país, incluido su ex líder supremo, Irán había respondido bloqueando la vía marítima vital, el estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Irán finalmente acordaron un alto al fuego tentativo y temporal. Mediado por Pakistán y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el alto al fuego se suponía que sería el principio del fin de la guerra con Irán. Se suponía que marcaría la reapertura gradual del estrecho de Hormuz y permitiría que ambas partes dieran un paso hacia un acuerdo de paz más duradero. Desafortunadamente no fue así. Aunque las actividades militares en la región inicialmente se calmaron, Irán no mostró señales de levantar su bloqueo en el estrecho. Los barcos seguían siendo amenazados y se les impedía pasar, lo que obligó a Estados Unidos a tomar más medidas e instaurar su propio bloqueo militar a los buques iraníes que viajaban hacia y desde los puertos del país. Esto, a su vez, llevó a situaciones en las que ambos bandos fueron acusados de violar el alto el fuego. Supuestamente, drones y misiles iraníes atacaron varios estados vecinos en abril, incluyendo Irak, y Estados Unidos se vio obligado a disparar contra una embarcación iraní que intentó romper su bloqueo el 19 de abril. Para mayo, la situación se había deteriorado aún más, con ambos bandos involucrados en una serie de ataques y contraataques. Por ejemplo, el 7 de mayo, Irán lanzó un asalto a gran escala que involucró drones, misiles y lanchas de ataque rápido contra 3 buques de guerra estadounidenses, el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason. Las embarcaciones estadounidenses no sufrieron daños ni bajas y pronto contraatacaron, disparando contra la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas y la isla de Qeshm, donde se dice que se almacenan numerosas baterías de misiles y enjambres de drones. Irán también intentó colocar minas a lo largo del estrecho de Hormuz, pero estos esfuerzos también fueron frustrados por la Marina de los Estados Unidos, que rastreó y eliminó las embarcaciones que colocaban las minas con facilidad. Para las últimas etapas del mes, los resultados de estos intercambios de represalias eran claros. Estados Unidos seguía en gran medida intacto. Continuó ejerciendo dominio en el estrecho de Hormuz y el resto del Golfo Pérsico, habiendo reunido una fuerza militar masiva en la zona, compuesta por buques de guerra de primer orden, cientos de aeronaves y otros equipos de última generación. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Irán habían sido diezmado. Grandes partes de sus fuerzas navales y defensas aéreas fueron destruidas en los bombardeos iniciales, y los ataques posteriores habían paralizado la logística de la Guardia Revolucionaria Islámica, erradicaron algunos de sus activos más importantes y valiosos, y lo dejaron con muy pocas opciones para defenderse. Irán también sabía que Estados Unidos tenía el poder de fuego para causar aún más daño, cuando y como quisiera. Sus buques de guerra estaban completamente armados con los misiles necesarios, mientras que sus bombarderos furtivos y aviones de ataque habían demostrado que podían entrar y salir del espacio aéreo iraní cuando y como quisieran, privado de gran parte de su poder e incapaz de desafiar a la Marina de los EU. Por medios convencionales, el alto mando de la CGRI se quedó con una sola opción viable y realizó un giro táctico hacia lo que consideraba su última carta bajo la manga, su ejército de drones. Durante los años anteriores, Irán construyó silenciosamente una de las flotas de drones más peligrosas y descentralizadas del planeta. Abandonaron los costosos aviones de combate y empezaron a producir en masa drones baratos, drones kamikaze desechables.
Algunos de estos drones de ataque, como el Shahed 136, han tenido una enorme influencia en las fuerzas militares de todo el mundo. Rusia, por ejemplo, prácticamente copió el diseño de este dron para desarrollar los drones Geran 2, que ha utilizado extensamente para bombardear Ucrania, mientras que Estados Unidos también se inspiró fuertemente en el Shahed 136 al desarrollar su sistema de ataque no tripulado de bajo costo, o los UAV Lucas. Otros drones en el arsenal iraní incluyen el Shahed 149 o Gaza, que tiene la capacidad de volar hasta por un día y puede transportar hasta 13 bombas a la vez, y el Shahed 129, que a menudo se utiliza para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, o ISRI, así como para salidas de ataque. Con una amplia gama de vehículos aéreos no tripulados a su disposición, muchos de los cuales son sorprendentemente baratos de fabricar en masa. Las tácticas de drones de la Guardia Revolucionaria Islámica dependen en gran medida de atacar en enjambre a sus objetivos para saturar las defensas aéreas enemigas. Los comandantes iraníes sabían que las defensas estadounidenses podían derribar fácilmente el 99% de sus vehículos aéreos no tripulados, pero si lanzaban un enjambre masivo de saturación, un solo dron de $20,000 podría burlar la red y dejar fuera de combate un activo estadounidense de $1.000 millones. Teherán lo sabía. Si quería tener alguna posibilidad de contrarrestar el enorme poderío militar estadounidense y obligar a la Marina de Estados Unidos a salir de sus aguas y espacio aéreo, sus drones serían la clave. Querían desesperadamente demostrar que controlaban los cielos, y qué mejor manera de mostrar las capacidades de esos drones que usándolos para atacar uno de los activos militares más caros e impresionantes de Estados Unidos. Así que apuntaron su mira a la absoluta joya de la corona de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el F-35C Lightning II, 26 de mayo de 2026. Así que, mucho más que un simple avión de combate, el F-35 a menudo ha sido descrito como una supercomputadora voladora. Posee una asombrosa variedad de sensores, escáneres y otras tecnologías que le permiten proporcionar niveles incomparables de conciencia situacional tanto a su piloto como a cualquier otra unidad en el área circundante. También se dice que es una de las aeronaves más furtivas jamás inventadas, con cada parte de su diseño, desde sus compartimentos internos de armas hasta su exterior absorbente de radar, diseñado para ayudarle a evadir la detección por radar y supuestamente atravesar el espacio aéreo enemigo sin ser visto. Pero un dron iraní está a punto de rastrear lo que se creía imposible de rastrear, que había encontrado y posteriormente comenzó a monitorear. Un F-35 estadounidense que, según Teherán, cometió el error de entrar en el espacio aéreo iraní. Dentro de la cabina, el piloto del F-35 recibe una alerta por un tono pulsante repentino, rompiendo el silencio dentro de su sistema de visualización montado en el casco. El conjunto de sensores de su avión ha detectado un aumento repentino en la actividad de radiofrecuencia. Muy por debajo, el dron de vigilancia iraní de bajo perfil ha detectado el F-35 y ya está transmitiendo imágenes en tiempo real a los equipos de la Guardia Revolucionaria en tierra. Muchos kilómetros más abajo, ocultos entre los acantilados costeros y escarpados de la costa sur de Irán, se está activando una batería de defensa aérea, con los operadores de la Guardia Revolucionaria Islámica, desesperados por localizar la posición exacta del jet. Todo lo que quedaba era dar el toque final para disparar al jet, y con un poco de suerte, lograr impactarlo con éxito. Pero esta no era cualquier tarea. Era una de las piezas de equipo militar más costosas y perfectamente diseñadas jamás inventadas. Se ha hablado mucho sobre el precio de $1 billón del programa F-35, con críticos cuestionando qué tan bien se gastó realmente ese dinero. Y, aunque hay mucho que debatir sobre los pros y contras del diseño del F-35, no se puede dudar del hecho de que es una aeronave extraordinaria, construido para superar todos los estándares preexistentes de sigilo y supervivencia. Representa décadas de inversión y desarrollo. Su forma fue cuidadosamente diseñada para reducir los reflejos de radar, sus sensores recopilan y fusionan cantidades increíbles de datos del campo de batalla, y sus componentes de guerra electrónica están basados en algunas de las tecnologías militares más avanzadas de la era moderna. Pero el F-35 no fue diseñado solo para evadir la detección, también fue construido para operar en entornos disputados y contrarrestar incluso las mejores defensas aéreas, evadiendo misiles interceptores e inundando los radares enemigos con señales falsas, permitiéndole escapar fácilmente, incluso de las zonas de combate más intensas, casi siempre ileso. Así que, para cuando las defensas iraníes se prepararon para disparar, el piloto del F-35 ya estaba tomando las medidas necesarias, confiando en el sistema de guerra electrónica, los sensores y los arreglos de rastreo de su aeronave. Probablemente habrían bloqueado de inmediato los sistemas de defensa enemigos, enviando señales falsas para confundir y desorientar, incapaces de fijar con claridad el blanco.
Las armas iraníes no tenían ninguna posibilidad de alcanzar al caza estadounidense, que rápidamente logró escapar, saliendo del espacio aéreo iraní sin ningún daño en absoluto. Para la mayoría de los ejércitos, detectar un avión enemigo pero no lograr derribarlo habría sido un hecho sin importancia. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica estaba en una situación tan desesperada que pintó este incidente como si fuera algún tipo de victoria. El alto mando militar anunció con orgullo, a través de sus redes mediáticas estatales, que sus operadores de radar y tripulaciones de drones habían logrado detectar y rastrear y fijar como blanco a un caza furtivo estadounidense. Transmitieron imágenes de baja resolución del incidente, grabaciones granuladas captadas por el dron que muestran lo que parece ser un F-35 a lo lejos, y afirmaron que habían destrozado eficazmente el mito de la supremacía estadounidense, demostrando que el F-35 podía ser fijado como blanco por tecnologías iraníes. Pero hay una diferencia entre detectar algo en el cielo y realmente enfrentarlo, y hay una diferencia aún mayor entre poder disparar a una aeronave y realmente poder derribarla. Todo lo que Irán había hecho era demostrar que podía detectar a un caza estadounidense, el cual luego regresó a la base sin problema alguno, sin lesiones para el piloto y sin daños para el avión. Esa es la verdadera historia de éxito aquí, pero la Guardia Revolucionaria Islámica no terminó ahí. El mismo día que Irán anunció haber detectado el F-35, también reveló algo un poco más tangible, un ataque confirmado a otro activo estadounidense, mucho menos valioso, un dron MQ-9 Reaper, también conocido a veces como Predator B, el General Atomics MQ-9 Reaper está muy lejos de ser un F-35. Es un UAV de altitud media y larga duración, capaz de operar tanto por control remoto como de manera autónoma, y entró en servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2007. Desde entonces, se han construido cientos de estos drones y han demostrado su valor en operaciones de combate en Irak, Afganistán y otros lugares. A lo largo de los años, numerosas naciones han invertido en drones Reaper, incluyendo Francia, Alemania, India, España y Taiwán. Y Estados Unidos los ha utilizado regularmente en Irán desde que comenzó la guerra. Mide 11 metros de largo, con una envergadura de 20 metros y una altura de 3.8 metros. Estos drones son objetivos significativamente más pequeños que los F-35, pero también son mucho más fáciles de alcanzar. No están diseñados pensando en el sigilo o la supervivencia de alto nivel, así que no cuentan con los mismos sistemas de guerra electrónica, equipos de interferencia o capacidades de evasión a alta velocidad. Como aviones de combate líderes en el mundo, quizá la Guardia Revolucionaria iraní se frustró por lo fácil que el F-35 logró escapar, y estaban tan desesperados por conseguir algún tipo de victoria para alimentar su máquina de propaganda, pusieron su mira en el MQ-9, un objetivo significativamente más sencillo de derribar. El dron en cuestión estaba volando, según se informa, un vuelo rutinario de recopilación de inteligencia sobre el Golfo Pérsico. Cuando Irán abrió fuego y lo derribó en pleno vuelo, el dron fue destruido y la Guardia Revolucionaria Islámica celebró. También anunció que había disparado contra un segundo dron, un dron de recopilación de inteligencia RQ-4 para ser precisos, y se reservó el derecho legítimo e incuestionable de tomar represalias contra cualquier violación percibida del acuerdo de alto el fuego. Desde una perspectiva de relaciones públicas, fue un momento notable para el alto mando iraní. La Guardia Revolucionaria Islámica había demostrado que podía destruir armas occidentales y que lo haría que se acercaran demasiado. Pero mientras estaba ocupado celebrando, el Comando Central de Estados Unidos ya estaba preparando su respuesta. Los iraníes quizá pensaban que tenían algún tipo de ventaja, con el nuevo ayatolá creyendo que su enorme ejército de drones era prácticamente invisible para el enemigo, con enjambres enteros ocultos en secreto en bases subterráneas y rincones costeros. En realidad, Estados Unidos había estado trabajando arduamente recopilando datos, analizando inteligencia e identificando las ubicaciones exactas donde se encontraban los recursos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Había estado guardando esa información, esperando usarla cuando se presentara la oportunidad. Al violar el alto el fuego, Irán le había entregado esa oportunidad a su oponente en bandeja de plata. Todo lo que quedaba por hacer era ejecutar la respuesta. Esa respuesta llegó el 28 de mayo. Fue entonces cuando se autorizó un paquete de ataque de respuesta rápida, cuidadosamente coordinado para golpear a la Guardia Revolucionaria Islámica, donde más les dolía. Uno de los nodos más cruciales en la red militar del país, la ciudad portuaria de Bandar Abbas, situada en la costa sur de Irán, frente a las aguas del estrecho de Hormuz, Bandar Abbas es posiblemente el centro neurálgico naval más vital bajo el control de la Guardia Revolucionaria Islámica. Durante años ha servido como cuartel general de la Marina Convencional de Irán, así como del brazo naval de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y su ubicación estratégica le ha permitido a Irán ejercer control y proyectar poder a través del estrecho y más allá. Aunque Estados Unidos destruyó gran parte de las fuerzas navales iraníes al principio del conflicto, el país aún cuenta con una flota de pequeñas embarcaciones, las cuales ha enviado rutinariamente en enjambres
enjambres para atacar buques de guerra estadounidenses y embarcaciones comerciales que intentan atravesar el estrecho. Armadas con cohetes, minas y ametralladoras, estas embarcaciones pueden parecer pequeñas, pero pueden representar una amenaza seria, particularmente para los buques de carga y los petroleros que no pueden defenderse por sí mismos. Luego está la amenaza de drones y misiles. La Guardia Revolucionaria Islámica ha desplegado una variedad de armas aéreas desde Bandar Abbas y las áreas circundantes, enviando sus enjambres de vehículos aéreos no tripulados y misiles antibuque al espacio aéreo sobre el estrecho para tomar por sorpresa a los barcos que pasan. Pero Estados Unidos sabe todo esto. Ha estado vigilando Bandar Abbas junto con otros sitios estratégicos a lo largo de la costa de Irán desde hace semanas. Solo unos días antes, llevó las cosas un paso más allá, atacando la ciudad en represalia por el ataque a los destructores de la Marina. Ahora, está listo no solo para repetir esas acciones, sino para intensificarlas. Irán pudo haber derribado un dron estadounidense, pero Estados Unidos estaba a punto de dar un golpe mucho mayor en respuesta. Temprano en la mañana del 28 de mayo, llegó la orden final. Y Bandar Abbas, una vez más, sintió toda la fuerza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Evitando los perímetros defensivos de la ciudad, que ya habían sido fuertemente debilitados en ataques anteriores, las fuerzas de CENTCOM concentraron sus esfuerzos en la infraestructura que mantenía en el aire al ejército de drones del Ayatolá, sus centros de operaciones de drones. Uno de estos centros fue atacado con municiones de precisión, causando un daño masivo a uno de los pocos activos valiosos que le quedaban a la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos centros son donde se ensamblan, almacenan y envían los drones para ataques en enjambre. Ahí es donde los operadores de drones entrenan y perfeccionan sus habilidades, pilotando sus vehículos aéreos no tripulados para bombardear tanto objetivos militares como civiles con impunidad. Son vitales para que el régimen iraní tenga alguna posibilidad de ejercer algún tipo de influencia en el estrecho de Hormuz y en la región más amplia del Golfo Pérsico. Es solo a través de estos centros que el país puede llevar a cabo sus ataques contra naciones vecinas como Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Y varios ya han sido eliminados, por eso Irán pasó de poder lanzar aproximadamente 400 drones al día a principios de marzo a solo unas pocas docenas para mayo. Cuantas más de estas instalaciones destruya Estados Unidos, más difícil se le hace a la Guardia Revolucionaria Islámica operar. Porque sin los centros, no importa cuán grande sea realmente el ejército de drones del Ayatolá, su estrategia de enjambre se vuelve cada vez menos viable cuando la infraestructura que alimenta esos enjambres ya no existe. Para echar sal en la herida, Estados Unidos también informó haber derribado 4 drones iraníes que merodeaban en los cielos sobre Bandar Abbas en el momento del ataque. Y de repente, el ánimo en Irán pasó de la alegría a la devastación cuando Teherán se enfrentó a otra realidad sombría e incómoda. Su supuesta infraestructura secreta de drones no era tan secreta. Después de todo, una vez más, el ego de la Guardia Revolucionaria Islámica recibió un golpe, pero una vez más, no estaba dispuesta a aceptar la derrota. El problema, sin embargo, era que simplemente no tenía los recursos para tomar represalias contra Estados Unidos de ninguna manera seria. Incluso si lanzaba todo lo que le quedaba contra la Marina de los Estados Unidos, lo más probable es que desperdiciara sus recursos y sufriera otra humillación. Así que el alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica volvió a una táctica familiar. Buscaron un objetivo más fácil y sencillo. Y lo encontraron. No en las aguas del estrecho de Hormuz, sino en la nación cercana de Kuwait. Esta nación relativamente pequeña de Asia Occidental ha sido un blanco recurrente de Irán desde que comenzó la guerra. De hecho, el primer día del conflicto, el 28 de febrero, Irán atacó el aeropuerto internacional de Kuwait y la base militar Ali al-Salem con drones. En las semanas siguientes, Kuwait sufrió ataques adicionales con drones y misiles, dirigidos principalmente a instalaciones militares estadounidenses e italianas, como la guarnición estadounidense de Camp Bering. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Guardia Nacional de Kuwait, apoyada por las fuerzas estadounidenses, pudo derribar la mayoría de los medios enemigos que entraban en su espacio aéreo. Pocas horas después del ataque estadounidense a Bandar Abbas, Kuwait anunció que había activado sus propias defensas aéreas. La Guardia Revolucionaria Islámica lanzó una andanada de misiles y un pequeño enjambre de drones hacia su objetivo, una base aérea estadounidense no identificada, y los residentes reportaron que se escuchaban explosiones a su alrededor. Afortunadamente, pronto se reveló que estas explosiones no fueron causadas por los medios iraníes alcanzando sus objetivos, sino porque fueron interceptados en el camino y eliminados en el aire. Dado que las instalaciones de Estados Unidos en todo el Golfo están protegidas con sistemas de defensa aérea y antimisiles integrados y de múltiples capas, incluyendo defensas terminales de gran altitud y lanzadores de misiles Patriot, las armas iraníes casi no tenían posibilidad de alcanzar con éxito sus objetivos, y hasta ese momento no se reportaron daños ni bajas en tierra en Kuwait, mientras que aún podía aferrarse a cierta credibilidad en alguna forma nebulosa, y todavía parecía existir en los pasillos sombríos de la diplomacia. El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos prácticamente había terminado. Estaba claro que Irán había aceptado el acuerdo de mala fe y nunca tuvo la intención de relajar su bloqueo en el estrecho. Mientras tanto, los continuos ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica a naciones vecinas y la clara provocación a la Marina de los Estados Unidos demostraron que el único lenguaje al que Teherán prestaría atención involucraba bombas y balas. Y así,
Estados Unidos se vio, una vez más, sumido en una confrontación sin restricciones y de alto riesgo con un oponente notablemente terco. Los canales diplomáticos quedaron en silencio, mientras ambas naciones se preparaban para lo que venía después. Parecía como si Irán hubiera jugado sus cartas al atacar Kuwait, y la pelota había caído una vez más en la cancha de Estados Unidos. Con el mundo observando y esperando para ver cómo responderían las fuerzas estadounidenses, lo que sucedió después, sin embargo, fue algo muy diferente. Acorralados y sintiendo la presión, la Guardia Revolucionaria Islámica aparentemente decidió dejar de lado la precaución y activar sus medios restantes de defensa aérea a lo largo de la costa sur, jurando disparar a cualquier objetivo que entrara en sus campos de radar, sin importar qué fueran o de quién vinieran. En ese momento, cualquier pretensión de moderación o búsqueda de la paz se fue por la ventana. Y no pasó mucho tiempo antes de que el objetivo ideal, desde la perspectiva de Irán, entrara en el rango del radar el 31 de mayo. Otro dron de Estados Unidos, un MQ-1 Predator, estaba operando sobre aguas internacionales, cuando una batería de defensa aérea iraní lo fijó como blanco y disparó un misil tierra-aire directamente hacia él. El dron no tuvo ninguna oportunidad, sus restos cayeron al agua. En una extraña repetición de la historia y la Guardia Revolucionaria Islámica, demostrando ser totalmente incapaz de aprender las lecciones de la historia, Teherán celebró una vez más. Presumió de sus notables capacidades militares, con los medios estatales exagerando el derribo de un solo dron como si fuera una especie de clase magistral estratégica. En realidad, todo lo que Irán había hecho, una vez más, fue provocar al oso y estaba a punto de sentir las garras. Como era costumbre en esta etapa del conflicto, Estados Unidos fue rápido en planear y ejecutar su respuesta, sin perder tiempo en identificar piezas importantes de la infraestructura iraní para atacar y destruir. Tras la pérdida del dron, una vez más, la respuesta estadounidense no consistiría simplemente en atacar un par de activos iraníes o eliminar uno de sus drones. No sería un simple intercambio de represalias. La contraofensiva de Estados Unidos fue otro ejemplo del abrumador desequilibrio entre las fuerzas armadas iraníes y estadounidenses. Mientras la Guardia Revolucionaria Islámica celebraba la destrucción de un dron, Estados Unidos hizo despegar de inmediato algunos de sus medios aéreos más avanzados del mundo. Los pilotos subieron a sus aviones de combate y aeronaves de ataque, despegando a velocidades vertiginosas y dirigiéndose a toda velocidad hacia sus objetivos. Armados con una impresionante variedad de misiles para eliminar tanto objetivos terrestres como aéreos con facilidad, las aeronaves estadounidenses entraron en el espacio aéreo iraní y desataron fuego sobre su enemigo. Primero se enfocaron en los sistemas de defensa aérea que Irán pensaba que estaban ocultos de manera segura en escondites costeros. Una vez más, la Guardia Revolucionaria Islámica demostró ser mucho menos competente para esconderse de lo que afirmaba. Las ubicaciones exactas de las baterías de misiles fueron identificadas y transmitidas a los pilotos de combate, quienes las destruyeron rápidamente antes de que sus operadores supieran qué los había golpeado. Luego, los aviones de combate estadounidenses se dirigieron a otra de las estaciones de control terrestre de la Guardia Revolucionaria Islámica y en un instante, otro de los nodos más importantes de Irán fue eliminado del campo de batalla, debilitando aún más la ya frágil logística del país. Dando el toque final a su misión antes de salir de la zona de combate, los pilotos estadounidenses también destruyeron un par de drones iraníes de ataque de un solo uso que estaban listos para amenazar o posiblemente atacar barcos comerciales que transitaban por aguas regionales. Y con eso, Estados Unidos una vez más dejó a Irán lidiar con las consecuencias de sus acciones. Había destruido un dron, ciertamente, pero perdió 2 drones más, todo un centro de control de drones y numerosas defensas aéreas a cambio. De repente, el derribo del Predator ya no parecía algo de lo que el Guardia Revolucionaria Islámica pudiera presumir. En este punto, uno podría esperar que el ejército iraní se mantuviera en silencio por un tiempo y se tomara un momento para planear su siguiente movimiento. Eso es lo que una fuerza lógica y sensata habría hecho. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica ha demostrado que es todo menos lógica y sensata. Una vez más, el ego de su alto mando se impuso a toda razón. Una vez más, la Guardia Revolucionaria Islámica decidió no quedarse en silencio, sino lanzar otro ataque más. En un acto desesperado de desafío, ordenó el lanzamiento inmediato de 2 de sus armas más poderosas que aún le quedaban, un par de misiles balísticos escondidos en silos subterráneos en algún lugar del interior de Irán. Su objetivo, la base aérea estadounidense en Kuwait otra vez, no lo lograrían. Sin embargo, los radares estadounidenses detectaron el lanzamiento en el momento en que ocurrió y dispararon sus propios interceptores sin dudarlo ni un segundo. Los misiles iraníes fueron eliminados, la amenaza fue neutralizada. Todos estos ataques ocurrieron en unas cuantas fechas, unos cuantos días, que resultaron absolutamente desastrosos para Irán. Los conteos finales para ambos bandos lo decían todo. La Guardia Revolucionaria Islámica logró derribar 2 drones estadounidenses y capturar algo de video de un F-35. También desperdició varios misiles. Mientras tanto, Estados Unidos había destruido 2 centros de control de drones, numerosos drones de ataque y una gran cantidad de defensas aéreas, sin sufrir daños ni bajas. En el proceso, enviaron un mensaje claro y contundente. Son los Estados Unidos, no Irán, quienes controlan el Golfo Pérsico.
y cualquier intento de desafiar su autoridad recibirá la respuesta más devastadora cada vez. Pero destruir el ejército de drones del ayatolá solo aseguró el control del espacio aéreo. Para realmente quebrar el régimen, la Marina de los Estados Unidos tuvo que asfixiar su economía petrolera de miles de millones de dólares por mar. Para ver exactamente cómo, un avión de combate estadounidense paralizó un enorme buque rompebloqueos iraní al lanzar una bomba guiada por láser directamente por su chimenea de casi 2 metros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo campo de batalla.